fútbol, política y religión. En esta mesa se habla de todo. Sigue Felipe Bianchi con más Sonar Actual por el 105.3 FM. De vuelta entonces con este Sonar Actual y ya está sentado en la sagrada mesa del programa el panelista de todos los miércoles. Porque se puede hablar de todo. Alberto Mayol llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el Sonar Actual. Yo quería ser mayor. De vuelta en esta mesa don Alberto Mayol y vamos a empezar conversando con algo que tengo la duda. ¿Usted es teletonista o antiteletonista? A propósito de que este fin de semana fue la... Yo soy más bien teletonista. Ya. ¿Ya? Pero tengo la salvaguarda de que me parece importante que este... O sea, creo que el espectáculo en sí mismo tiene sus momentos en los cuales quizás habría que pensar un poco en cómo se plantea el problema. Me parece que también entiendo la función social otra, pero tener que hacer un evento de esta naturaleza para poder financiar una cantidad de dinero que es limitadísima, estamos hablando de $50 millones lo que cuesta construir un hospital, por ejemplo, un hospital chico, digamos. Entonces no es, digamos, que se junta una gran cantidad de plata, y eso que el Estado no se puede hacer cargo, lo que evidentemente es falso, sino que simplemente se usa este mecanismo para otras cosas. Entonces creo que sería bueno, y tengo una gran opinión del Instituto de Rehabilitación, ¿no? Conozco la experiencia. O sea, ¿de qué ha ayudado? Ha ayudado. No, y además la calidad profesional y el trabajo, y además, ojo, gran parte de la donación en realidad anual es de los trabajadores. La gente en Teletón gana muy poco. Lo hace porque quiere, desde la persona que maneja la ambulancia hasta los doctores. Entonces, es realmente... Y la plata que se junta también, ¿no? Claro. La claro. otra vez conversamos acá en este mismo programa con la organizadora de los últimos, 25 años, que Jimena Casarejo, y decía que el 80% de la plata que se recauda es la que pone la gente. Exactamente. Y bueno, y además... pero hay un tema, por ejemplo, o sea... A mí me parece que las donaciones de las empresas efectivamente son exiguas. Yo trabajé en empresas grandes, entonces conozco los presupuestos de marketing y cosas así. Y de repente es como un proyecto grande de marketing, ¿no? O sea, no es... O sea, comparado con 15 días de campaña en la televisión, en la radio, bueno, claro, no sé qué, que sale barato, digamos. Claro, entonces tú dices, para el nivel de exposición y qué sé yo, y ahora que empezaron a haber costos, ya hay una empresa que se retiró y empezaron a... Entonces, porque ahora efectivamente ya no es que aumentan mucho las ventas con la Teletón, antes era una cosa de loco, era vender todo el 100% a la marca que está en Teletón. Entonces eso ha ido cambiando, y en la medida que ha ido cambiando también los empresarios se han puesto así como más distantes. Luego batir el récord, hay personas que han ido bajando los montos de donaciones. ¿Fue la Teletón menos vista en la televisión abierta de la historia? Yo la otra vez calculé, por ejemplo, que el banco a cargo, ¿ya?, recibe más o menos en intereses de prestar esa plata. Cuando recibe un barco plata líquida, la presta a nosotros. Yo mismo tengo una línea de crédito ahí mismo. Bueno, muchas líneas de crédito. Casi al día. Sí, hoy justo al día. Entonces, y resulta que si tú calculas más o menos el ingreso que produce esos créditos, un crédito corriente, digamos, un estándar, está hablando de 3.000, 4.000 millones de pesos al año, que es más o menos lo que donan. En realidad es más de lo que donan, pero no importa, pero es más o menos, o sea, no son donaciones así que uno dice... son donaciones sobre seguro, por decirlo de alguna manera. Y con poca cultura de la lógica de la filantropía gringa, que es cuando... O sea... Cuando realmente pierdes esa plata, o sea, por entregársela a otro. Claro, no sé si tú sabes, pero me refiero a usted como auditor. Pero el señor... ¿cómo se llama el dueño de Microsoft? Bill Gates, tiene $100.000 millones, más o menos, depende del año, pero ahí, 110, 90, qué sé yo, $100.000 millones, ¿ya?, que es como 2 veces el presupuesto de Chile. Entonces, este señor a sus hijos dijo que solo le iba a dejar a cada uno, ¿ya?, porque todo lo demás lo iba a donar, $10 millones. A nosotros nos suena mucho $10 millones porque no tenemos plata. Sí, pero cuando estaba en caja 100.000 millones. Pero cuando tú eres el principal millonario del mundo y pasas a estar no en segunda división, no en tercera, no en cuarta, no en quinta, entre los ricos, estás literalmente en 10ª división, ¿ya? O sea,
10 millones de dólares mucho menos que Farca, o sea, infinitamente menos que Piñera, en fin, o sea, no tiene ningún punto de comparación. 10 millones de dólares, de hecho, es como para construir, no sé, un gimnasio, ¿no? Ese es el equivalente. Una casa grande y cara hoy en la dehesa vale 2 millones. 2 millones de dólares, claro. Entonces cuando tú miras de 100 mil millones de dólares, el tipo le va a dar, dice, ustedes se las arreglarán con eso, ¿no? Ya les di educación, ya les di salud, listo, y todo lo demás se dan donaciones. Bueno, yo no creo que en Chile exista esa filantropía. O sea, no existió. No sé si en el primer siglo, que realmente fue mucho más filantrópico que el segundo. La celebración del centenario. Sí, pues, todavía estamos hablando del Bellas Artes, de los y parques. Muchas platas privadas, y las cosas que se entregaron. Y el segundo centenario, prácticamente en términos de aporte a la ciudad, no hubo nada. En todo Chile, nada. Sí, y además. O sea, la gran obra del Bicentenario es una vergüenza. O sea, son unas banderas gigantes. O sea, pero que de verdad. Made in China, con respeto que me parece. Pero ¿cómo es posible? O sea, bueno, en fin. Entonces, tengo esa mirada sobre la Teletón que tiene sus ambigüedades, su complejidad, pero siempre dono y... Ahora, el tema es qué va a pasar cuando... Porque en el camino que va, en algún momento se va a morir Don Francisco. Sí. En algún momento la televisión abierta no va a tener la fuerza que tiene ahora, por lo tanto no va a parecer tan atractiva para los... No, yo creo que muerto Don Francisco la Teletón no sigue igual y va a tener que ser una política pública y se va... Que sería lo normal, ¿no? Claro, en un país normal. Claro, pero se pierde esa parte mágica que era el encantamiento del mundo que había logrado la Teletón. Esos momentos donde, que efectivamente es un gran logro de Don Francisco como líder, no solo como comunicador, como líder de poder vertebrar un proceso como este. Es una cosa gigantesca, o sea, en ese sentido. Lo más lindo de eso es que toda la carrera, yo lo he conversado incluso con él alguna vez, toda la carrera de Don Francisco se ha basado en su talento, en su capacidad de trabajo extraordinaria y en ser parte de ese Chile que miraba afuera. Los que tenían la posibilidad de viajar descubrían algo bueno y lo traían. No digo que se lo robaban o lo copiaban, pero lo miraban y decían, esto puede funcionar allá. Y ese es el... Pero lo dejaba mejor. Lo dejaba mejor a veces, claro. Eso es Sábado Gigante, eso es la Teletón, eso es todo eso tenía un correlato previo en Estados Unidos. Claro, pero por ejemplo, todo el placement, toda la publicidad interna dentro del programa, que los gringos la tenían, él la hace propia, con pianista propio, con música compuesta por él, claro. O sea, le agrega un valor y le pone y la Teletón de acá también le dio un upgrade a la de... Porque además se manda a la de Estados una gran Unidos. exposición con todos los canales, sí, claro. se manda un gran trabajo político también de lograr, y además un espectáculo muy cuidado para que efectivamente tuviera entusiasmo y que terminó siendo más grande que la de Jerry Lewis. Sí, pues, así es. En eso se basaba. Ya, y espérese, y hubo polémica, como siempre, por supuesto, en este final de la Teletón, porque se dividió el país, como le gusta decir a algunos, respecto de la presentación. Don Francisco dijo. No, Don Francisco se puso a un lado, claramente, sí. Dijo que no le parecía. Respecto a la actuación o al show de Kramer. Sí. Algunos en términos más artísticos que alegaban que había sido más ordinario, menos ordinario, pero esas cosas le pasan a cualquier artista, pero lo interesante quizás, y sobre todo para tu análisis, tiene que ver con estas críticas que hubo por haber maltratado, entre comillas, al presidente de la República. A ver, primero, yo creo que es bien evidente que o sea, yo desde mi otra expertise como licenciado en estética, digamos, el espectáculo es impecable. O sea, no entiendo las críticas artísticas. O sea, el espectáculo es un espectáculo. De hecho, casi ni cuenta chiste. Es tan atractivo el espectáculo que no necesita caer en lo morada, digamos. Sino que... Y no vamos a analizar hoy a Kramer. No. Claramente es el gran talento de los últimos años. Es un showman increíble. Sí. O sea, no tiene mucho sentido. Y además que construye narraciones, no son así como chistecitos cortos. Es impresionante. O sea, ahora, lo más interesante efectivamente es que la base en la que yo trabajo, como en la sociología, más bien soy conocido por la sociología política, la ciencia política, pero en realidad yo llego allí desde la sociología de la cultura. ¿Ya? Esa es mi base teórica. Entonces estos fenómenos me interesan mucho porque tienen que ver con los espacios que van encontrando los actores sociales para decir o hacer cosas. Me explico. Un humorista es por definición alguien que es necesariamente magistral en la comprensión de hasta dónde puede llegar. ¿Ya? Y el hasta dónde puede llegar revela qué pasa afuera. Kramer cambios de fronteras afuera y cambio de fronteras, entonces en la ruta. Y él puede
la gracia de un humorista es que puede explicitar el cambio de frontera antes que los demás. Porque no tiene que analizarla, basta con que olfateó el clima. Entonces eso es lo que me llamó la atención, porque Kramer, yo había visto a Kramer tener literalmente de rodillas y con la pistola en la cabeza a Piñera 1000 veces. Y siempre lo rescataba al final. Lo rescataba y lo ponía como excéntrico, no lo ponía como perdedor, lo ponía como... Te hacía enternecerte con Piñera finalmente, luego el maltrato inicial. Pero en esta ocasión estábamos todos esperando un momento en el cual ya, después de darle, y qué sé yo, y todo divertido, de repente, bueno, ¿y cuándo lo va a levantar? ¿Y cuándo lo va a levantar? ¿Y cuándo lo va a levantar? Y cómo pones además a Luis Miguel, que es como un representante de la derecha mexicana, digamos, ¿verdad? Como mucho más humano, sensible, culto, refinado. Claro. Entonces, y él, de un nivel de ignorancia supina, Piñera, qué sé yo, versión Kramer, entonces, que además, con varias de las cosas que son citas reales. Entonces, no lo rescataba. Y no lo rescató. Entonces, a partir de eso me puse son esas señales, o sea, no sé, cuando como se dice en el fútbol, un momento bisagra. Claro, porque pero sobre todo como investigador estás ahí siempre buscando como ese dato que no es un dato, que te permite saber dónde buscar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí el 2011, cuando yo tenía claro, porque lo habíamos medido antes, lo teníamos súper claro, que había mucho malestar en el tema de educación, pero yo creía que no iba a explotar. Entonces, cuando explotó, dije, cambiamos el rumbo del barco de mi investigación y vamos todos para allá porque esta cuestión es importante, ¿ya? Entonces, vi la primera marcha y dije, no, giremos, porque esto es raro, ¿ya? Entonces, esto es raro. ¿Qué es lo que yo entiendo que puede haber? Es una hipótesis, digamos, de trabajo. Que lo que estaba la gente demandando de Piñera tal vez no era tan solo, o no era ni siquiera explícitamente el dinero. Que lo que estaba tal vez demandando de Piñera, ¿no? Era que dado esta cosa como desordenada del gobierno de Bachelet, esta sensación de desorden, ¿no? Era un poquito de institucionalidad, tranquilidad, espacio de confianza, que eso iba a redundar en una mejor condición económica, pero nadie estaba esperando probablemente ahora una gran revolución, no estábamos esperando billetes sobre billetes. Seguramente ese viejo sueño de ahora estos años voy a poder dedicar a mis cosas, a mi familia, no sé qué, va a estar tranquilo porque esto va a andar. Exacto, sin grandes tropiezos. Yo he hecho una investigación hace unos 2 años donde todos estaban hablando del eje del abuso y los ciudadanos, ¿no? Y yo encontré un segundo eje, ese eje existía, pero hay un segundo eje que era el descontrol y el control. Quédate ahí. Sí, un segundo. Nosotros seguimos conversando con Alberto Mayor, que se había quedado en el descubrimiento de un segundo eje como fotografía sociológica del momento en Chile. El primero era las reacciones o las sensaciones ante el abuso, y el segundo, decías tú, una mezcla de control-descontrol. El problema, claro, el problema del control-descontrol, cómo la gente sentía que habían actores, instituciones, situaciones que se estaban yendo al descontrol, y que el requerimiento que hacían era, entonces decían, no me basta con que tú solamente no pertenezcas a los abusadores, necesito que además demuestres, que los controles. Necesito que demuestres controlándolos a ellos y que tú seas una persona controlada. Entonces no me sirve el muchacho que está acusando con razón a alguien que es injusto, pero que está tirando piedras porque es un descontrolado. Entonces, y porque no corrige nada. Entonces ese era el segundo eje, que es muy importante, y yo creo que en ese sentido el eje Chilezuela operó excelentemente para Sebastián Piñera como mecanismo de traer a ese votante. Decirle, mire, Bachelet fue desorden, Venezuela es el caos. La continuidad de ese desorden lleva a Venezuela. Yo lo que le ofrezco a usted, ¿ya?, es control. Y Guillé, con su confusión y que se yo, ayudó mucho a decir, la verdad es que entre uno y otro, digamos, es evidente que... Porque si no hubiesen puesto incluso a un tipo súper fome como Frei Ruiz Tagle, ¿ya?, nadie puede acusarlo de descontrolado. Entonces no alcanza ni a ser confuso. Entonces, no hay posibilidad alguna. Entonces, sencillamente, el eje del control yo creo que fue muy importante. Un poco lo mismo que pasó en Argentina con Macri. Exacto. Pero de pronto a Piñera le pasan cosas como que es como la sensación de falta de autoridad para el chileno, que es como el carabinero, el Paco, digámoslo. El Paco rompió la tarjeta, ¿ya? El Paco grabó un video. O sea, todas esas cosas que parecían excusas que son mejores que decir que el tipo carabinero pueda haber asesinado o sea, para el chileno
eso otro que puede ser más moral es igual políticamente espantoso, porque significa que no hay institucionalidad alguna. Entonces a Piñera se le desvanece, y estos son detalles que en política son súper mínimos, pero que el ministro se caiga por la escalera es parte del problema, o sea, suma a la crisis. Claro, no es un accidente, metáfora. Es una metáfora. Espérate, y eso, en la lógica que estamos hablando del show de Kramer, es en el fondo que se cruza la barrera en la pérdida de respeto. Ya exacto, no te respeto. Exacto. Ya, que es un poco lo que decía en esa frase preciosa la primera dama de exacto. Debe existir humor, pero tiene que haber respeto. Que es exactamente la no definición del humor. ¿Y qué es lo que jamás debes decir? Si todo lo que han hecho, o sea, lo que debió haber ocurrido es que Piñera se hubiese reído muchísimo, haber dicho que es fantástico y qué sé yo, lo que siempre hacía. Pero esta vez le dolió de verdad. Entonces la pregunta es ¿por qué le dolió de verdad? ¿Ya? Porque sabe que está en ese límite. Es un efecto que se conoce, en psicología se conoce como histeria, pero en sociología se conoce como el efecto de histéresis. O sea, cuando tú estás en un lugar donde no te sientes cómodo, por ejemplo, si tú llegas a un país que no entiendes nada, por el idioma, pero además por costumbre, no sabes cómo separar la micro, ¿no? Ese desajuste se llama histéresis. Entonces, está fuera de juego, está offside. Y no sabe muy bien qué hacer. En un mes que ha sido en ese sentido espantoso. Se le dijo desde este gobierno al ejército, ok, fue gravísimo el robo de plata, no sé qué, paremos con esto, y acto seguido aparece que además le estaban vendiendo armas a los narcotraficantes. Le dicen a Carabineros, oye, que es impresentable nunca más esto de ocultar información y esconder la tarjeta, y a los 2 días se saca un video, el mismo acusado, rompiendo todas las normas. O sea, es un increchendo. Exacto, y es esa sensación de que a ver, esto también, la política tiene mucho, la política es de hecho un refinamiento laico de la religión. Entonces cuando tú, en todas las religiones, cuando tú estás rodeado de problemas, significa que tú en algún sentido eres responsable, ¿ya? Y eres culpable y eres pecador. Espérate, Kramer hizo lo que hace ese niñito en el famoso cuento del rey va desnudo, que de repente grita, ¡pero si va en pelota! Exacto. Y empieza a quedarle creer. Notificó, y el problema, y ahí fue la recepción, y por eso es interesante, porque si él notifica eso y no hay reacción, no pasa nada. Pero la reacción hace el hecho. O sea, quien construyó el hecho fue primero don Francisco, diciendo esto no me parece, ¿ya? Y luego de ahí para adelante todo el gobierno en coro diciendo que eso no está bien, cuando además para la gente está muy bien, que fue lo que le pasó a Michelle Bachelet con Yerko Puchento. Entonces, como que se notificó. El más gracioso de todo fue Melnik, a propósito. Que le sacaron al tiro porque es inaceptable burlarse así de la presidencia, y otro que era aplaudiendo a Kramer porque se había reído de el guatón y la guatona, digámoslo así, porque así lo decían 500 veces. Entonces ahí le gustaba, ahora claro, ya no. Exactamente. Entonces, con un peso editorial muy grande. Bueno, es que y ahí está el tema. O sea, tú tienes donde de alguna manera a Piñera se le acabó un recurso, y esto es muy importante. Piñera tenía un recurso bajo la manga siempre, que es un recurso que había descubierto sin querer de Clinic, ¿no? Que era que cuando tú lo ponías en situación de humor a Piñera para reírte de él y no con él, ¿ya? Resulta que él ganaba un nivel de inmunidad. Entonces él sabía que si él tenía un problema judicial, que esto todos citas reales, se iba con su neta a Fantasylandia, grababa un video loco, ¿ya? Donde se podían reír y burlar de él, y listo, y se acababa el problema, desaparecía. Esto que pasó puede estar notificando a Piñera que ese recurso, que ha sido muy importante para él en la táctica, no en la estrategia, pero en la táctica, ya se gastó. Y eso lo deja ser una herramienta. Yo lo escuché ayer en una entrevista que hicieron en la radio Bio Bio, y me llamó la atención. Súper. Todo el rato él nunca hace eso, porque eso además está muy mal hecho. O sea, es lo primero que te enseñan en comunicaciones, que él hablándole a las personas que estaban ahí, no a las personas que estábamos escuchando, sino que le trataba de decir a los conductores, no, pero es que para ustedes es fácil hablar desde el micrófono, en cambio no. Eso es el infierno. Claro, eso ya son estaciones terminales en el recorrido. Exactamente. Sí. Exactamente. No, es verdad. Nosotros los periodistas lo sabemos de memoria. Y eso repetido 4 o 5 veces se llama desesperación. Entonces,
el problema que él tiene hoy día no es grave, no está en una crisis terminal, el país no está... El problema es cuando el tipo está gritando, pero si estamos creciendo al 4,5%, y todos lo miran y dicen, no es el punto. No es el punto. Tengo otro problema con usted, y de verdad, ya ni siquiera es con usted, es que usted ni siquiera... Porque es como la canción de Diango, ¿no? O sea, tan solo se ama lo querido, pero tan solo se odia lo querido. Tú puedes odiar o amar, pero cuando no te pescan, es infernal. Claro, la indiferencia. La indiferencia. Ese es el antónimo del amor. Ese es el problema. No el odio. Entonces, ese es el gran problema que va a tener que enfrentar al gobierno, un gobierno que se queda sin energía y que va a ser difícil de administrar. Me llamaba la atención a mí hoy, en el diario, que venía que es lo que uno esperaría, ¿no? De una autoridad, una queja fuerte de el propio Sebastián Piñera a la aviación por lo que había gastado en la ceremonia de cambio de mando con los aviones, sí, que había pasado, parece que había gastado mucha plata, pasaron 74 aviones y era totalmente, parecía, qué sé yo, Francia, el 4 de julio en Francia. Entonces era la manifestación del enojo de Piñera de por qué se había gastado tanto y que él había ido a reclamarle. Y yo pensaba, pero perdón, si no es al revés la cosa, es ¿por qué la aviación hace lo que quiere en el cambio de mando? O sea, ¿cómo te enteras después que gastaron mucha plata? O sea, no te hicieron caso. O sea, claro, tú si vas querías que no gastaran plata y gastaron, no te hicieron caso. O sea, y además, que digamos claramente, los montos son siderales para el sentido común, pero estamos hablando de que una de las cosas más importantes de la política es la liturgia de los momentos relevantes. O sea, a ti te parece importante el evento, entonces tú pones sobre la mesa los aviones. Ahora, si efectivamente, y ese es un tema en Chile, efectivamente, si las Fuerzas Armadas y de orden básicamente no tienen que rendir cuenta, ¿no? Y creo que esto tiene que ver harto con una cuestión que la repetimos así como mantra y que en realidad es profundamente falsa. O sea, nosotros estamos fascinados de que nos parece bien que las Fuerzas Armadas no tengan capacidad deliberante, ¿no? Y no puedan opinar y qué sé yo. Pero resulta que lo que pasa con esa no deliberación es que al ser como una especie de monstruosidades del sistema, no tienen tampoco control alguno. Entonces, están afuera. Los queremos afuera, así que están afuera. Están afuera. Y ellos dirán, están afuera y con plata. Ya que estamos afuera, con plata y con medio, lo movemos acá. Lo usamos. Entonces cuando tú dices, no, que no podemos sindicalizarlos porque vamos a tener unos tipos con armas que están sindicalizados. A ver, momento. Tú tienes problemas hoy día que tienen que ver con el hecho de que un tipo, como no está sindicalizado, si recibe una orden, se te pasa lo del juicio de Nuremberg, que el tipo dice, bueno, me dieron una orden, yo hice lo que tenía que hacer y se acabó el asunto. ¿Ya? No voy a discutir. Si tú tienes una lógica donde hay un principio de racionalidad, ¿ya? Tú dices, no, en un momento yo esto lo voy a plantear a mi sindicato, ¿ya? Que puede no ser un sindicato exactamente, puede ser otra cosa, pero estamos hablando de que en el fondo cuando tú normalizas una situación, lo normal es que se normalice. Entonces, cuando tú lo sacas de la estructura de poder, cuando es evidente que tienen mucho poder porque manejan nuestras armas, no necesitas hacer un dibujo para saber que tienen poder, y cuando además le habías pasado plata sin revisión, tenían un inmenso poder, y además tienen las pensiones de lujo y nosotros no, gigantesco poder. En medio de todo eso, y tú les dices, no, pero es que lo que me importa es que no opinen, ¿ya? Cuando además opinan permanentemente a través de este tipo de gestos. Claro. Cuando van y le hacen un homenaje a Krasnov en un evento oficial del ejército y no le preguntaron a nadie. Y no tengo ninguna duda que no le preguntaron al gobierno. O sea, Piñera puede tener miles de defectos, pero jamás aceptaría eso. Entonces, esa es la locura en la que vivimos, mientras seguimos diciendo, no, lo importante es que no sean deliberantes. Cuando todo es estudiable, porque de verdad ha fracasado por completo. Y la señal hacia la población es, esto no lo vamos a aceptar. Y a los 2 días viene otra cosa peor. Claro, entonces imagínate cómo queda la presidencia de la República al lado del mundo militar, si resulta que el mundo militar están descontrolados, pero son poderosos. Y le pueden ganar al presidente de la República, que no solo es presidente de la República, un supermillonario, y en fin, y lo invitan lo meten por la ventana en el G20. ¿ya? Y castigados no se ven. Y castigados no se ven, ¿ya? Se ven más o menos amenazados, pero amenazados cívicamente. Entonces tú le bloqueas la capacidad cívica, no tienes alternativa, no puedes avanzar. Ya, mira todo lo que salió de Kramer, ¿eh? y un show de 25 minutos en la Teletón. Los humoristas son muy importantes. Muy importantes. Muy importantes. Son
el bufón de la corte. Sí, pues. Desde tanto tiempo atrás. Y todas las filosofías antiguas dicen, normalmente el que dice la verdad es el bufón. O sea... a ese pónganle ojo. Exacto. Oye, seminario de Marx. Sí, quiero invitar. ¿Usted anda en eso? Yo ando en eso, ya partió hoy día en la mañana, tuvimos una primera mesa, pero tenemos un programa amplio en los ¿Dónde se pueden revisarlo en la Universidad de Santiago, en el edificio Recicla, que queda en el metro Estación Central. Mucha gente cuando va a los H se baja en el metro Universidad de Santiago, pero la Universidad de Santiago tiene un campus grande, entonces tiene 2 metros. Entonces, el metro Estación Central, ustedes ingresan en un edificio que se llama Recicla, porque es el único edificio en Chile hecho completamente material reciclado. Entonces pueden ir al seminario. ¿Esto de qué facultad? Es de la Facultad de Economía, donde yo trabajo, la Facultad de Humanidades, que también entró, el Magíster en Historia, y una cosa notable, también participa en la organización el MBA, que normalmente no hacen cosas sobre Marx, ¿ya? En la mayor parte de las universidades. ¿Y esto a partir de su polémica? No, se inventó ¿no? Antes, sí, no, teníamos meses de trabajo. Y tenemos varias mesas interesantes. Yo en particular quiero decirles que revisen el programa en marxusach.cl. Y quiero invitarlos personalmente, porque esa es la mesa una de las mesas donde estoy, pero que me parece la más interesante, que es la del día viernes, ¿ya? A las 10 de la mañana, donde vamos a estar junto a Arturo Fontaine, ¿ya? Junto a Carlos Ruiz Schneider, el filósofo, y junto a Rafael Berguán, el economista. Entonces son miradas como desde los no marxistas a Marx. Mira, la figura histórica de Marx, ¿ese es el fondo? Y la teoría filosófica. O van a repartir armas y pañuelos para tapar. No, hoy día va a ser una cosa muy divertida en la mañana, porque hay un académico, Felipe Vidal, que es muy joven, muy brillante, que se le ocurrió la idea de hacer el Marx literato, porque Marx quería ser escritor de novelas. Y había escrito unos libros de poesía que parece que eran bastante deficitarios, digamos. Y entonces hizo todo el recorrido de Marx por la literatura y su derrota, en cierto modo, antes de los 20 años con respecto al tema, y su cambio entonces en el resentimiento hacia la filosofía, la economía. Y qué sé yo. O sea, fue la falta de éxito la que nos ligó al Marx. Si le hubiesen puesto un fondart, tal vez no tendría marxismo. No habría marxismo en el mundo. Mira qué bonito, ¿eh? Qué buena señal para que se fijen algunos de lo que pueden causar por no apoyar a los artistas. A los artistas, efectivamente. Gracias, Alberto, por haber venido ya.